la palabra de Dios sin haber sido enseñados por las Escrituras. De esta forma suscitó Dios de las piedras hijos de Abraham. De las piedras hijos de Abraham. O sea, de los gentiles. Aquí está hablando su interpretación de lo que es pues, ese texto. Llevándolos al cortejo del iniciador y heraldo de nuestra fe, el cual aceptó la alianza de la circuncisión después de la justificación por la fe que precedió la circuncisión, para que así quedasen prefigurados los dos testamentos y fuese hecho padre de todos los que siguen al verbo de Dios y admiten vivir como extranjeros en este mundo. Entonces, mis hermanos, aquí el principio de la sola escritura que dicen que la iglesia primitiva creía en la sola escritura, aquí se derrumba, porque eso nunca fue así. San Pablo nunca fue sola escritura, nunca lo fue. Y la iglesia primitiva, posapostólica, también. Vamos a leer esta otra sección en el mismo documento. Decía, los herejes frente a la escritura y a la tradición, cuando los herejes se les arguye con las escrituras, se ponen a atacar a las mismas escrituras, afirmando que están corrompidas o que no son auténticas. Eso es actual, mi hermano. Eso es actual. Nosotros vemos que sí, efectivamente, se ponen a atacar, mis hermanos, las escrituras. No, pero es que eso fue añadido, eso es espurio, eso, la coma juanina, que pues hecho San Marcos 16, del 9 al 20, eso es añadido. Eso nosotros, bueno, dicen también San Mateo 28, pues allí que bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso está corrompido. Lo que está diciendo acá, hermanos, lo que está diciendo acá, eso es actual. Aunque estamos hablando del segundo siglo, pero es actual. Los herejes frente a las escrituras y a la tradición, cuando a los herejes se les arguye con las escrituras, se ponen a atacar las mismas escrituras, afirmando que están corrompidas o que no son auténticas o que no concuerdan, pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad si no es que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito, sino de viva voz. Dice, o que no concuerdan. Eso es lo que dicen. O que no concuerdan. Eso es lo que dicen. No, pero es que no concuerda, dice. Pero es que no concuerdan la sucesión, no concuerdan los listados. Es que es increíble, hermanos. Del siglo II, San Irineo de León, San Irineo de León, que nace en el 140. Atacan a las escrituras afirmando que están corrompidas o que no son auténticas o que no concuerdan, dice. Pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad si no es que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito. Eso. Dame una tradición que no fue transmitida por escrito, que no quedó escrita. Es que yo estoy escuchando a Néstor Díaz, a Barragán. Es que es así, hermanos. Esto fue profético. O pues no es primera vez que sucede. Pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad, sino que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito, sino de viva voz. Esta sería la razón por la que Pablo habría dicho, hablamos la sabiduría entre los perfectos. Una sabiduría que no es de este mundo. Cuando ellos hablan así de sabiduría, cada uno se refiere a la que él mismo por su cuenta se ha inventado. Hermanos, esto tiene una tremenda riqueza. A la sabiduría que ellos por su cuenta se ha inventado. Es decir, el fruto de su imaginación. Y así, según ellos, no hay nada que objetar a que la verdad esté unas veces en Valentín y otras en Marción. Esos eran dos herejes. Entonces, nosotros hemos visto cómo unos dicen
como unos dicen, sí, pero en aquel tiempo ya habían herejes. Entonces, como quien dice, no solo estaba la iglesia. O sea, ellos buscan su propio magisterio. Ellos deciden quién tiene la verdad aquí y quién tiene la verdad por allá. Dice, y otras en Cerinto. Cada uno de estos en un colmo de perversión se avergüenza de predicarse a sí mismos, haciendo caso omiso de la regla de la verdad. Si por el contrario apelamos a la tradición que viene de los apóstoles y que se conservan en la iglesia por la sucesión de los presbíteros, entonces ellos se oponen a esta tradición, afirmando que ellos saben más, no solo que los presbíteros, sino aún que los mismos apóstoles, pues ellos han encontrado la verdad pura. Porque según ellos los apóstoles mezclaron, dice, se mezclaron. Eso, hermanos, eso pues es claro, nosotros lo podemos ver palpable. Lo podemos ver palpable, hermanos. Dice, vamos a ver, los padres de la iglesia, dice, palabra del Salvador, los preceptos de la ley, y no solo los apóstoles, sino que al mismo el Señor a veces hablaba, dice, como Dios del Antiguo Testamento, a veces como ser intermedio, a veces como supremo. Ellos, en cambio, sin lugar a dudas y sin ninguna contaminación, ellos, en cambio, sin lugar a dudas, sin ninguna contaminación ni impureza, han llegado a conocer el misterio escondido. Esta es la suma impudencia con que blasfeman al Creador. Lo que sucede es que no están de acuerdo ni con la Escritura ni con la tradición. Por eso yo les comentaba lo que decía Barragán, dialogando con Santiago Alarcón. Le decía, pues sí, pero dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, le decía, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en acudir, o algo así. Le decía, Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque no quería que Santiago fuera a confirmar esa cita. Por eso le decía Primera de Pedro, y es Segunda de Pedro 1:19, pero llega hasta el 21, porque continúa y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces ahí vemos que la Escritura no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque no ha venido por voluntad humana, sino porque hombres de Dios inspirados fueron las que la escribieron. Entonces ahí podemos ver nosotros cómo la deshonestidad, ellos pues la Escritura la tergiversan, la pervierten. Dice, ni con la tradición, no están de acuerdo con la Escritura ni con la tradición, pero la tradición de los apóstoles está bien patente en todo el mundo y pueden contemplarla todos los que quieran contemplar la verdad. En efecto, podemos enumerar a los que fueron instituidos por los apóstoles como obispos sucesores suyos hasta nosotros, y estos no enseñaron nada semejante a los delirios de los herejes. Porque si los apóstoles hubieran sabido misterios ocultos para ser enseñados exclusivamente a los perfectos, a escondidas de los demás, los hubiesen comunicado antes que a nadie, a aquellos a quienes confiaron las mismas iglesias, hablando pues que es una iglesia, pero en diferente comunidad fundada por un apóstol.
Entonces, mis hermanos, esto es importante que nosotros lo sepamos, que nosotros no nos dejemos, que nosotros no nos dejemos engañar, porque pues estas son innovaciones posteriores que pues han venido y su único propósito es engañar al católico. Saludo a mi hermano Amílcar, predicador. Si quieres subir, pues para que hablemos un poco sobre la sola escritura. Y aquí esto es claro, pues que la iglesia no pues nunca ha predicado la sola escritura. La iglesia pues tiene la suficiencia, define la suficiencia material y suficiencia formal, que la Biblia tiene todo lo necesario para salvación, pero la suficiencia formal pues esa es la que dice que la Biblia tiene lo suficiente para ser entendida por todos. Entonces con eso no está de acuerdo rezar el Santo Rosario. Bendiciones, bendiciones. Con eso no está de acuerdo la iglesia, con la suficiencia formal, porque no es así. Eso está contra la palabra de Dios, la suficiencia formal. Decir que cualquiera puede interpretar las escrituras, eso es incorrecto, mis hermanos. Eso es incorrecto. Para eso se tiene que tener la suficiente preparación y conocimiento, hermano. Primero, se tiene que conocer el idioma, y en la iglesia se conoce porque tiene a eruditos. Se tiene que conocer los tiempos también. Los tiempos no es que pues se nos hable de cosas o de periodos que la iglesia no ha vivido. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Martín. Buenas tardes, toda la audiencia, los que están conectados. Saludo y un abrazo para cada uno de ustedes. Aquí pues contento. Andaba por ahí echando una vueltecita. Ya regresé a casa. Pues aquí estamos, hermano. Gracias a nuestro Dios. Qué bueno, mi hermano pues estaba pues hablándole a los hermanos de cómo es pues la enseñanza en la iglesia. Hermano, si a uno le da la Biblia, pues cualquiera le entiende, mi hermano. Ese es el punto. Si sola la escritura es un principio pues de la iglesia apostólico. Si la Biblia realmente se interpreta sola, es su misma intérprete, como dice el hermano separado, mi hermano, y que no se necesita una iglesia. Fíjese, mi hermano, que hay un relato, pues como una anécdota, que dice, si hubiera un árbol que tuviera 2000 años, y ese árbol contara todo lo que ha visto, mi hermano, todo, catástrofes, plagas, ha visto pues avances en la agricultura, la invención de la energía eléctrica, del bombillo, de los vehículos, de los aviones, de los carros, de los aviones. Y pudiera hablar ese árbol, mi hermano, cuántas cosas pudiera hablar, cómo se inventó el tranvía y cuándo se dejó usar, los viajes a la luna, mi hermano. Si pudiera hablar ese árbol, cuántas cosas pudiera comentar. Así es la iglesia, mi hermano. Ha sido testigo de todo lo que ha sucedido, de todo, mi hermano. Y la iglesia sí puede hablar. Eso es tradición, mi hermano. Sí, hermano Martín, qué bonito ejemplo con lo del árbol. Y en realidad que la iglesia viene desde Cristo, ha venido viendo todo lo que ha ocurrido. Revelaciones, o sea que personas que se revelaron,
perfectamente sabe bien lo que Martín Lutero hizo. Y entonces, pues eso es la historia. Y cuántas cosas en realidad que solo la iglesia puede dar razón de todo esto. Y la Biblia, pues por eso hay tantas sectas, mi hermano, hoy en día. Supuestamente ellos siempre solo creo lo que está en la Biblia y punto. Y más no sabiendo que le están dando una interpretación propia de ellos. Cuando todo esto está en el magisterio de la iglesia, está la revelación, la interpretación de la palabra de Dios. Qué maravilla, hermano, y qué orgullo ser católico. Permanecemos siempre en esa iglesia que tiene la interpretación de la palabra de Dios, y no es así con el sectarismo. Tantas sectas que vienen y nunca jamás, porque supuestamente había habido una alianza protestante por allí, pero más tarde decían ellos que estaban unidos, pero solamente para querer atacar a la iglesia, pero al final del cabo se rompió la famosa alianza. Ya no pudieron estar bien porque el uno piensa una cosa y otro otra. No es así con la iglesia de Cristo. Está impregnada la doctrina de Cristo de la iglesia y punto. Y tenemos que sujetarnos. Qué maravilla es ser católico, mi hermano. Así es, mi hermano. Pues el hermano separado utiliza tanta cosa, mi hermano, para defender esa falsa enseñanza de la sola escritura. Eso, hermano, pues es risible porque nunca ha sido así. Es que nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios y que la Biblia no miente. El problema, mi hermano, es la libre interpretación. Ahí. La libre interpretación es que la escritura, por ser inspirada, necesita un intérprete inspirado, un maestro inspirado. Entonces, el protestante, ese es el grave problema que tiene, porque cree que el intérprete es inspirado y que ellos mismos privadamente son inspirados. Y la Biblia muestra de que no se puede, mi hermano. Utilizan otros textos, por ejemplo, utilizan, mi hermano, vamos a ver, utilizan el pasaje de Hechos 17, dice, Hechos 17, 11 dice, estos eran mejores de los Tesalónica y recibieron estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si estas cosas eran así. Esto, mi hermano, el hermano separado, hermano, cree que, pues los bereanos hacían así, pero ¿quiénes eran? Eran judíos, eran judíos, dice el 10. Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores de los de Tesalónica, de los judíos de Tesalónica, y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Buenas noches, siervo de Cristo. Bienvenido. ¿Cuál es? Preséntese. Dios le bendiga. Bendiciones. ¿Cómo están? Aquí está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte. Gracias a Dios mandó la lluvia. Sí, aquí está lloviendo también. Bueno, en este momento se ha calmado, pero ¿cuál es su nombre? Queremos escuchar su nombre y a qué iglesia pertenece. Yo me llamo Jacob, pero me gusta referirme por el nombre siervo de Cristo, ¿verdad? Porque al final eso es todo lo que somos.
Yo me congrego ahorita en una iglesia pentecostal ahorita. Ahorita en una iglesia pentecostal. Y le pregunto, ¿solo en esa ha militado? Sí, fui criado en una iglesia bautista, ¿verdad? Pero en el momento, ¿verdad? Estoy congregándome en una iglesia pentecostal, sí, pero doy gracias a Dios que estoy aquí, ¿verdad? En la obra del Espíritu, estamos trabajando. Sí, yo le pregunto, usted que está en una pentecostal, ¿cuál es la diferencia entre una pentecostal y la bautista? Técnicamente las diferencias no son muchas, ¿verdad? Creo que lo que nos separa a la iglesia pentecostal clásica es en sí, ¿verdad? Creer en los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos que los dones todavía son vigentes en cuestión de que Dios todavía habla por medio de palabra de ciencia, que Dios todavía es una Se le corta mucho. en cuestión de la denominación bautista, ¿verdad? Creemos que... ¿Me escuchan bien ahí o no? Ahora sí, pero sí se le cortó mucho. Yo, hermano, ¿Hasta dónde no me escuchó? Bueno, cuando le dije yo cuál es la diferencia, me dice usted que cree que los dones están vigentes en los pentecostales, de donde ciencia, pues eso creemos nosotros también. Sí, creo que lo que nos diferencia es tanto entre cómo hacemos la liturgia, pero, ¿verdad? Nosotros no tenemos un catecismo dogmático en cuestión de si no crees en esto, ¿verdad? No puedes ser parte de, no eres cristiano, ¿verdad? Todavía nosotros creemos que todos los que creen en Cristo, ¿verdad? Son nuestros hermanos en la fe. Nosotros no hacemos diferencia. Nosotros creemos que los bautistas son los hermanos en fe, los presbiterianos, etcétera, ¿verdad? Más tenemos las diferencias entre... Porque ellos creen en Cristo. Sí, como su Señor y Salvador. Creen en la bendita Trinidad también. Todo el que cree en Cristo es su hermano. En el sentido como la Biblia lo expresa, sí. Nosotros los católicos creemos en Cristo, creemos en la Trinidad, creemos que los dones están vigentes. ¿Esa es su postura o la de su denominación? Pues en sí mi postura, ¿verdad? No, esa es mi postura, ¿verdad? No, la iglesia pentecostal no creen que los que pertenecen al cuerpo de Cristo son los que creen en la bendita Trinidad, creen en Cristo, ¿verdad? Creo que sería... Es que eso es lo que nosotros creemos como católicos también. ¿Sí? Eso es lo que creemos. Pues don de ciencia y todo eso, pues la iglesia sigue pues ministrando eso. Creo pues, que más que nada es más el movimiento de evangelización, más que nada creo que usted me puede comprobar eso, que los que salen más a evangelizar en las calles son los pentecostales, esos sí son muy conocidos por eso, por la evangelización. La iglesia católica también. Sí, también, ¿verdad? Por sus misiones que hacen, digo. En los buses también. Yo salgo a los buses, a los mercados. Salimos a predicar. ¿Usted nunca ha sido parte de la iglesia católica? Romana no. ¿Y de qué otra iglesia católica sí pudo haber sido parte? Es que yo creo que, bueno, como dice la palabra católica, significa universal. Creo que todos que confiesan a Cristo, ¿verdad? Como la Biblia dice, lo describe, ¿verdad? Forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Y siempre se ha pensado así? ¿O los católicos éramos hijos de Satanás? Yo no creo que los gente católica son hijos de Satanás, ¿no? Pero es que eso es lo que creían antes.
O sea, decían, Diría que usted es católico. los anabautistas sí, los más extremos, pero en sí, ¿verdad? Es nomás es un movimiento entre... Sí, no, el detalle, hermano, es que ahora se dice todos los evangélicos, la mayoría, que son católicos, pero antes no, antes decía, ¿usted es cristiano o es católico? No, pues Y si usted lee Martín Lutero, Juan Calvino, ellos nunca pensaron que los católicos en sí eran hijos del diablo, sino que muchas doctrinas que se metieron no eran no formaban parte de la tradición ni lo que se encuentra en las escrituras, o se puede demostrar que había infiltración. se puede demostrar, ¿el qué se puede demostrar? Como por ejemplo, creer en que Pedro era el sucesor, que el Papa era el sucesor de Pedro en cuestión de la infalibilidad papal, o que deberías comprar indulgencias para sacar gente del purgatorio. Pero comprar indulgencias es otra cosa a la veracidad de las indulgencias. Es que lo que no estuvo de acuerdo Lutero fue en que se vendieran, pero sí en la eficacia de la indulgencia. Ese es el punto. Además, su postura no es la postura de su movimiento, no es la postura de su movimiento, porque el pentecostal es más agresivo, pues con la iglesia católica. Vienen aquí frente a las parroquias, gritan, y la gran ramera, y tanta Digo, cosa. no puedo hablar por todos, no puedo defender a Correcto. todos. Igual usted también diría lo mismo de muchos católicos, ¿verdad? Pues a los que somos atacados somos nosotros. No, igual, ¿verdad? Usted no va a representar a los católicos que están sacando los evangélicos de Oaxaca, ¿verdad? No me entero de eso, fíjese, realmente no me entero, no puedo opinar porque no me entero. No, pero bueno, la iglesia católica ya está sacando muchos evangélicos ahí. Bueno, la gente católica de ahí está quemando muchos templos allá, pero usted no va a decir, ves. Yo no voy a decir, ves. Yo no voy a Pero decir ¿cómo que... saben eso? ¿Cómo saben que la iglesia católica está quemando templos? Sí sabe el pueblo de Chamula. No sé, pero sí Santiago Zúñiga mandó a quemar una iglesia allá en Honduras. Sí, el punto es que vemos ambos lados, no nomás en evangélicos o católicos, ambos lados hay cosas malas que no vamos a decir, oye, ellos me representan a mí o representan la denominación pentecostal, ¿verdad? Porque si vas al catecismo pentecostal no vas a encontrar, vayan y insulten a tus católicos, vayan, sino siempre es con la idea de evangelizar. Igual con la católica no vas a encontrar en su catecismo que vayan a quemar iglesias, ¿verdad? Pero tristemente es la naturaleza humana. Sí, pero pues, yo difiero mucho porque, no se compara, pues, no, realmente no se compara a todo lo que hacen, pues, contra la iglesia. A nosotros, pues, vemos cómo claro, pues, son casos aislados, cómo se meten y rompen las imágenes, pues son gente enferma. Y ese es el problema, es que ese es lo que yo digo, hermano, eso es lo que yo digo, que la manera de enseñar ese discurso incendiario que pues creen que están agradando a Cristo, pues No, rompiendo imágenes. yo estoy de acuerdo con usted, no, amor, no es la manera correcta que se debería ser tener un diálogo. Para mí, un diálogo es mejor, entre las dos personas, pero tristemente, pues, no es así en todos los casos, igual, ¿verdad? El punto es requerer reformar estas enseñanzas, porque igual como usted, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con yendo, y destrozar imágenes, ¿verdad? Aunque yo personalmente, ¿verdad? No encuentro un sustento bíblico ni
ni en la tradición, ¿verdad? Para creer en las imágenes en cuestión de la veneración a ellas. Pero yo prefiero tener un diálogo y conversar con un católico, ¿verdad? Y que ¿Cuál de, es, sí, cuál es su postura con las imágenes? mi postura, ¿verdad? A lo que yo he estudiado, es que no, en sí las imágenes no es malo, vuelvo a recalcar, tener imágenes no es malo, pero el postrarse ante ellas es malo, porque puede causar idolatría, lleva a la gente a idolatrar. Pero usted tiene que saber o sabe qué es la idolatría. A rendirle culto falso, rendirle culto a algo que no sea Dios. Es que culto, el culto que dice es la latría, latría. Bueno, por eso Es yo, culto de adoración. Y para esto es complicado. Es complicado porque se tiene que cumplir determinados, tiene que contar con determinados elementos. Ese es el problema para que haya idolatría. Tenía que haber un sacerdote, tenía que haber un sacrificio, y eso pues, eso es, y se tenía que creer que esa persona o ídolo era Dios. Ese es el problema y nosotros no creemos que sea corporización una imagen, porque sí, el pueblo israelita creía que eran corporizaciones, que era el lugar de residencia, ese ídolo que era Dios, que era el lugar de habitación de Dios. Ese sí era un grave problema, creer eso. pero también en Éxodo dice el prosquineo, el arrodillarse ante de ellas. El, el prosquineo, no nomás es de servir y rendir culto, sino también el prosquineo, el rendirse ante ellas. Y a ¿Dónde lo que está dice eso? en Éxodo, capítulo 20, versículo 4. ¿Y dónde ve usted el proscuneo en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Estamos hablando, bueno, yo le estoy mencionando el pasaje de Éxodo. Por eso, pero proscuneo es adorar o es postrarse. Postrarse. No, Prosquineo es postrarse. es adorar. Si usted lee, bueno, es que hay varios, por ejemplo, ¿sabe usted qué es pipto epiprosopón? No sé qué es. Eso es caer rostro en tierra, ese es postrarse, eso no es adoración. Prospipto también, peteo, postrarse, prospipto, inclinarse, arrodillarse. Gonupeteo, ¿qué es gonu? Rodilla. Gonopipto, postrarse, doblar las rodillas. Gonupeteo, perdón. Por eso, genuflexión viene de gonu, que es rodilla. Y eso no es adorar. Eso no es adorar. Por tanto, No, yo no dije que era adorar, yo dije que era rendir. El pasaje dice rendirse. postrarse, mi hermano, postrarse Ante no la es imagen. adorar. Es que no No, es adorar. Oye, no, yo ante sé, una persona, ante la ante imagen. una, ante una persona es adorar. Saludos, hermana Jenny, bendiciones. No, entiendo que hay contextos en cuestión de una persona que se postra delante del rey y todo, pero en cuestión de ante una imagen está prohibido eso. Y ante una persona, Si tiene su contexto, todo lo pipto epiprosopón, prosopón es rostro, postrarse rostro en tierra. Pipto epiprosopón. ujú. Propipto, catapipto, gonupeteo, ese es postrarse, pero no es adorar. Propipto es proscuneo. Propipto no es proscuneo.
usted ve los textos, es que el detalle es así, que para que haya adoración tiene que creer que esa persona es Dios. No necesariamente, también dice que no la adorarás, sino las servirás. So, hay un servicio a ellos también. Y Eso también, es la trilla, eso es la exacto, trilla. San Mateo 4:10. Y le voy a leer acá, le pero voy a, en cuestión de las imágenes. le voy a leer acá, pues oh, oh, ya se me olvidó el pasaje, ya se me voló. El punto es que ya recordé, para que haya adoración es necesario que el adorante vea en el objeto de su adoración, que es su rey, que es Dios y su Señor. Ese es Sería, el detalle. Y tiene que haber una intención del corazón. bueno, usando esa definición que usted acaba de dar, entonces, usted diría que omnipresencia es un atributo de Dios. Ya no nos vamos a salir del tema. No, sí, por eso tiene que ser de Dios. Correcto, ¿verdad? No nos Yo vamos creo, a salir del tema. Ahorita estamos en la adoración. no exactamente. Por No ejemplo, estamos hablando de omnipresencia. es que es importante eso. Lo voy a decir Lo que porque, yo, déjame explicarle por qué. La razón que creo que los atributos de Dios es importante en ese tema es porque si uno reza ante una imagen, esperando que sus oraciones sean escuchadas, por ejemplo, yo estoy orando, rezando delante de una imagen de María, yo estoy asumiendo que María está escuchando mis oraciones, ¿correcto? es que la imagen no tiene que ver nada. La imagen no tiene que ver nada ahí en la oración. Ese es otro tema. Es que lo que yo le dije, ciñase a eso. Que el adorante tiene que ver en su objeto de su adoración, que es su rey, su Dios, su Señor. Y cuando hubo adoración, cuando hay latría, escuche esto. Bueno, vamos a ver primero lo que pasó allá en Éxodo 32. Y usted me dice por qué hay adoración, por qué hay idolatría. Éxodo 32, vamos a ver. Mi hermano César, si quiere comentar algo. Sí, hermano, pues qué bonito es estar escuchando. Y ya sabemos que todo eso fue dicho para aquellos que adoraban y creían que esos dioses falsos podían escuchar su deseo, su petición. Y por eso fue escrito el texto que está mencionando el amigo de Éxodo 24, muchos más textos. Y los profetas pues hablaron sobre ese caso. Y gracias a Dios que en la iglesia no existe tales cosas. Amamos a Dios verdaderamente con nuestro corazón y le adoramos en espíritu y en verdad a Dios. Para nosotros no tenemos ningún problema con de que si estamos haciendo oración y hay imágenes, para nosotros no tenemos ningún problema. Jamás pedimos a una imagen, como decía el hermano, la imagen no tiene nada que ver. Nosotros le adoramos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Vamos a leer acá, vamos a leer acá, y me dice usted, lo vamos a desarrollar. Moisés, dice Éxodo 32:1, no bajaba del cerro y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron, fabrícanos un Dios con D mayúscula. ¿Esto es Dios o no?
le pregunto, Jacob, ¿esto es Dios o no? No, ¿Y para el católico es Dios o no? no creo que es Dios. Para los católicos no. Entonces No no digan que es somos Dios, no. idólatras, entonces no somos idólatras, no tenemos otros dioses. Aquí estamos viendo que le dice, fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces vemos, ese es el 32, Éxodo 32, 1, vamos a ver el 4, dice, él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Entonces, ¿para ellos era una imagen o era un dios? Le pregunto, ¿era una imagen o era un dios? Para el pueblo de Israel, ¿verdad? Le dijeron a Aarón que les hicieran un dios de oro. Era un dios. Efectivamente, para ellos era un dios. Entonces, ahí vemos nosotros que a ese dios le decían, sálvame, mi Dios eres tú. Isaías 44, 15 al 17. Sálvame, mi Dios eres tú. Yo no creo que esta imagen sea Dios, no es Dios. Que la imagen sea Dios es una representación, pero esto continúa, dice, escuche, cuando dice, se lo mostraron a Aarón, él edificó un altar delante de él y luego anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas por el fuego. Por el fuego también presentaron sacrificios de comunión. Entonces vemos que decían que ese objeto era un dios, que había un sacerdote que era Aarón y que hicieron sacrificios. Eso es necesario para que haya idolatría. Vámonos ahora a lo que dice Hechos 14. Vamos a ver Hechos capítulo 14, del 11 en adelante. Y va a ver usted lo mismo. Es que sucede lo mismo. Dice, al verla, le dijo entonces en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzaron a gritar en lengua de Licaonia. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombre. ¿Qué era Pablo y Silas? ¿Qué eran para Pablo y Bernabé para esa gente? Jacob, le pregunto, ¿qué era Pablo y Silas para ellos? Sí, el contexto era que Pablo había hecho un milagro y le decían que eran unos dioses que habían bajado del cielo. Que era Dios, ese es el punto, que eran dioses. ¿Y qué más hacen? Dice, a ver, según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque él hablaba, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote, escuche, el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerles un sacrificio. Entonces, creían que era Dios. El católico no cree que una imagen es un Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que usted puede caer en juicio temerario porque usted no ve el corazón, y la adoración es espiritual. La postración no es adoración, no es adoración. Cuando usted ve lo que dice Hechos 10:25, ahí usted va a ver, y si usted me lo puede leer, va a ver cuál fue el problema por el cual Pedro levantó a Cornelio. Si me lo puede leer ahí, por favor. ¿Porque se postró o por qué?
Conmigo no tengo nada. Allí, si usted lo puede leer, si es solo porque se postró, no No lo tengo una hubiera. Biblia conmigo ahorita. Vamos a leerlo, lo voy a leer yo, porque pues no podemos estar mucho tiempo acá. Luego vamos a subir a alguien más. Dice 25. Vamos a ver, 10:25. No sé si ya la tenga, Jacob. Yo lo tengo acá, hermano. Léalo. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro levantando, diciéndole, levántate, que también yo soy un hombre. Allí, mi hermano, esa es una mala traducción, porque ahí dice, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y postrado dice, adoró, y postrado adoró. Ahí dice proscuneo, ahí dice proscuneo, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrado a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se postró y adoró. Ese es el gran problema. Eso Usa la luego, palabra proscuneo. le escucho. Sí, en cuestión de lo que yo estaba diciendo, era en cuestión de las imágenes. Ese era el punto, porque mira, en Éxodo 24 dice, no te hagas ningún ídolo ni de figura. Permítame. No Déjame se acabar me este punto. vaya. ¿Entendió aquí cuál es el caso? Sí, de cuestión de Cornelio. El Cornelio se postró, hizo prosqueneo, pero ¿Para a adoró, qué se postró? para adorar. Para adorar. ¿Cómo dice su Exactamente. Biblia? No me lo ha leído, ya se me va para otro texto, no me lo ha leído. Sí, Lea. usted está mostrando lo que su caso. Sí, ahora, Yo también. si usted ve Hechos 16:29, también el carcelero se postra ante Pablo y ante Silas y no lo Correcto. levanta. ¿Por Sí, qué? sí. ¿Por qué no lo levanta? ¿Hechos qué? 16:29. 29. Dice, entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de medio se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego Se lo sacó, postra luego lo ante. sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y So, allí vemos, lo vemos levantaron. que, bueno, el contexto no habla que el carcelero estaba adorando, dice que entrando Por corriendo eso, y temblando. Sí, es que no exactamente. estaba adorando, se Sí, sí. postró, pero no estaba adorando, o sea que hay No, casos. exactamente. Estoy de acuerdo con usted. Sí, no, toda postración es adoración, todo depende del contexto. Es lo que yo decía. Ajá, entonces cuando el católico se postra y hay una imagen, eso sí es adoración. Dame las blancas. Bueno. Ahí está el detalle. Ese es el detalle, mi hermano. Yo le aconsejo no hacer juicio temerario porque usted no ve el corazón. La No, adoración es espiritual. Y si usted me lee también Apocalipsis 19, usted va a ver ahí cómo de igual manera se postra Juan.
Bueno, mi pregunta aquí sería, ya me sé el pasaje de Juan, donde Juan se postra ante el ángel. ¿Y qué pasó allí? El ángel, Cuénteme. el ángel le dijo que no, porque era un consiervo de él. ¿Y por qué le dice que se levante? Porque era un consiervo de él, igual. ¿Qué hizo Juan? Se levantó. Juan se había postrado. No. ¿Se postró solamente o qué hizo? Léamelo. ¿Por qué lo levanta? El ángel no recibe adoración. Sí, Léalo. exactamente. Sí, Léalo el ángel, 19:10. el ángel Dice, decía, le escucho. Apocalipsis, ¿qué? ¿Otro pasaje? 19:10. 19:10, ok. Dice, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo. Sí, era para adorarlo. Por eso lo Pero él me levanta. dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Adora a Dios, así es. Pero Ok, entonces, ¿el carcelero estaba adorando a Pablo y a Silas o no? no, el carcelero dice que tuvo miedo y se postró. No estaba adorando. Entonces, ¿cómo usted sabe que un católico está adorando? Yo no dije eso. Yo lo que estaba diciendo en cuestión de eso, cuando usted se postra ante una imagen, ¿qué servicio le está rindiendo a la imagen? ¿Qué ser? Nada. ¿Nada? No. ¿No le está rindiendo culto a la imagen? Si yo me postro y está una imagen aquí, ¿qué? No le está hablando a la imagen, No, a la imagen no. No, a lo que representa la imagen. La persona que está en el cielo. La persona que está en el cielo. El detalle, Exactamente. hermano, ¿qué Por Biblia eso, utiliza usted? esta es la iglesia, la Biblia católica. La Biblia católica. Correcto. Sí, por eso yo traje el punto ese de los atributos de Dios en cuestión de la omnipresencia de Dios. ¿Usted cree que María escucha sus oraciones y las oraciones de aquellos que están alrededor del mundo? ¿Dónde está la Virgen? Yo creo que ahorita está en la presencia del Señor. Sí, está en la presencia de Dios, está en el cielo. Sí, como los demás santos. Está en el cielo. Ese es el detalle. Léame usted. Pero en cuestión de eso, en el punto, nos quedamos en el punto. No quisiera hablar sobre la intercesión de los santos. Más quisiera hablar sobre este punto. ¿Usted cree que María tiene la habilidad de omnipresencia porque escucha sus oraciones a través de la imagen o a través de lo que representa la imagen? Dice, le voy a decir. ¿Es un sí o no? ¿Cómo? Sí o no. ¿No quiere que le dé texto bíblico? No, más sí. Sí, no entremos a hablar de esa manera. Perdóname, pero creo que entre como que... Porque dice, pues cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto, pues pasará. Ahora vemos como en un mal espejo. Pero cuando venga lo perfecto, seremos igual que Él. Nosotros vemos en el cielo cómo se llevan las oraciones de los santos. Correcto. Se llevan las oraciones al altar. Entonces, se le llevan ante el altar de Dios. Entonces, el punto es que no nos podemos limitar al ser humano, pues limitado por ser carne. Usted está limitado ahorita. Usted está limitado. Entonces, si usted cree que una imagen, imagínese, decía Eduardo Gutiérrez, sí, porque todos los que tienen a la imagen de San Antonio en todo el mundo creen que San Antonio está allí. No, ellos dicen que a los que rodean los espíritus, dice a los que los rodean los espíritus de los justos o hombres hechos perfectos que están en el cielo. Si usted ve, bueno, yo no sé si crea en los deuterocanónicos, la iglesia primitiva sí, pero si usted me lee Sirácides 48,
del 12 al 14, usted va a ver ahí pues que realmente la vida continúa y pues ahí léamelo ya que tiene una Biblia católica. Si no, búsquela usted, mi hermano César, búsquela usted, mi hermano, para leerla. No Si Pero él la tiene, hermano Martín, allí. Me gustaría que ya, como quien dice, pruebo con la Biblia católica. Me gustaría escucharlo, que la lea. ¿Cuál libro? Sirácides, Sirácides o Eclesiástico 48, del Ah, 12, está, se llama Eclesiástico. ¿Capítulo qué? del 12 en adelante. Bueno, yo no acepto el libro de yo no los acepto. Pero, y enseña eso, ¿verdad? Está bien si es lo que enseña este libro. Pero léalo, Bueno, que ese libro fue escrito 180 años antes de Cristo y fue traducido al griego 130 años antes de Cristo. Era usado incluso en las sinagogas judías después de Cristo. estos libros estaban en el templo. Si me lo puede leer. No, una pregunta en cuestión de los libros. La razón que yo no acepto los libros deuterocanónicos es porque no estaban en el templo de los judíos. Y Josefo escribe cuáles son los libros que aceptaban los judíos. Josefo leía estos libros. ¿Josefo era cristiano? No, Josefo era un judío. ¿Los judíos no aceptaban los deuterocanónicos? No, no los tomaban como escritura. Claro, mejor como, que sí. Pero ¿cuáles judíos? ¿Cuáles judíos? Pues los judíos en el tiempo de Jesús aceptaban. Tenían libros en el no es templo. así. No es así. ¿Sabe ¿No es así? usted de los judíos de Palestina y de los judíos de Alejandría? No, corríjame. A ver, dígame por favor. Los judíos de Alejandría son los que hacen la traducción de los 70 de la Septuaginta, la que la iglesia recibe, la parte del Antiguo Testamento que era leído por los judíos de Alejandría y fueron incluso aceptados. Bueno, después pasa el siglo primero, el periodo primitivo, siglo primero y principios del siglo segundo, usaron la Septuaginta que tenían los deuterocanónicos. Pero léame ese texto, por favor. Era Eclesiástico 12. Eclesiástico 48. 48. Okay. Sí. Versículo 12 adelante, ¿verdad? El 12 en adelante. Dice, cuando Elías desapareció en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu, hizo dos veces más milagros, y todo lo que decía era asombroso. Durante su vida no tembló ante nadie y nadie tuvo poder sobre él. Para él nada había difícil y acostándose sobre un muerto lo resucitó. En su vida hizo milagros y después de muerto hizo cosas admirables. Y a pesar de todo el pueblo no se volvía a Dios. No dejaron de pecar, por fin fueron expulsados. Hasta ahí. A ver. Ese es el punto que dice que en su vida hizo milagros y después de su muerte hizo todavía más milagros. Entonces, si usted hace un comparativo, usted va a ver que pues si hace usted un comparativo, va a ver pues que va a ver que la Biblia ha sido utilizada. Bueno, ya me recordé un comparativo, lo que dice San Mateo 6:14, usted va a ver que eso fue tomado de ese mismo libro
capítulo 28, versículo 2. Capítulo 28, versículo 2, donde habla, pues, cuando tú perdonas, si perdonas pues a una persona tus ofensas, inmediatamente tus pecados te son perdonados. Y así hay muchos textos. El punto es que usted puede ver que dice que hizo más milagros. Hermano César, puede leerme la suya. Más milagros después, dice, ya estando muertos. Yo le voy a leer cómo la iglesia primitiva usaba los deuterocanónicos. Dice que los primeros 16 siglos fueron utilizados la Septuaginta con los deuterocanónicos por los primeros 16 siglos. Porque en el siglo XVII se los quitan a la Biblia. Vamos a leerlo. Dice, en el siglo XVII, le quitan los libros en 1626 se los quitan a la Biblia King James, 1640 a la Biblia de Ginebra, 1825 o 27 se los quitan a la Reina Valera. Escuchen lo que dice este libro del erudito protestante Edilberto López. Veamos lo que dice. Dice: un repaso de las citas que hace el apóstol Pablo de la Biblia hebrea nos deja ver que usaba la Septuaginta como versión de la Biblia. Lo mismo es cierto de casi los otros autores del Nuevo Testamento, dice. Los otros autores del Nuevo Testamento, dice. Un ejemplo de ello es que el relato del nacimiento virginal de Jesús en el Evangelio de San Mateo 1.23 dice, requirió que fuera el texto de la Septuaginta el que se usara. Dice, el texto de la Biblia hebrea en su idioma original se refería al nacimiento de un niño de una mujer joven, pero no necesaria de una virgen. En resumen, la Septuaginta se convirtió en el Antiguo Testamento de los cristianos de habla griega durante los primeros 16 siglos de la historia del cristianismo. El Antiguo Testamento de los cristianos incluyó los libros de la Septuaginta. Entonces, aquí podemos ver que los primeros 16 siglos, toda la cristiandad utilizó la Septuaginta con los deuterocanónicos. Le puedo mostrar que también los judíos usaban los deuterocanónicos. Eso se lo puedo mostrar en este libro. Se lo puedo mostrar en este libro y en varios que tengo por acá. ¿Cuál es el punto? El punto acá es que pues hay evidencia pues de que sí pues se hacen milagros, ¿verdad? Por pues intercesión. Ese es el punto y ya lo vio usted en la Biblia, de que dice que Eliseo pues hizo más milagros estando muertos que estando en vida. Hermano César, ¿cómo dice su versión? AD. El versículo 2, hermano. Del 12 al 14. Dice así, cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida, ningún príncipe lo hizo temblar. Nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él, hasta el sueño de la muerte. Su cuerpo prosperó. Durante su vida realizó prodigios. Y después de muerto, fueron admirables sus
obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Bueno, punto, aquí Jacob, el punto es pues que no es arriesgado pues decir que pues que usted sabe pues que la persona está cometiendo idolatría, porque supongo que usted sabe lo que es la veneración y la veneración no es adoración. so, la pregunta que se me venía en mente era en cuestión del pasaje que voy a leer ahorita. Entonces, los judíos en sí tenían una imagen de Elías, la veneraban. La imagen de Elías, fíjese que ellos están esperando a Elías. Ellos están esperando a Elías, los judíos. Y si usted lee, pues allí San Mateo 23, 29, usted, San Mateo 23, 29, usted va a leer allí, pues que había una práctica pues de adornar los monumentos de los santos. Entonces, allí usted lo va a leer, pues nada más es un ¿Qué dijo resumen. Mateo 23, 29? 23, 29. Sí. San Mateo 23, 29 dice así lo siguiente. Dice, hay de ustedes maestros de la ley, de fariseos hipócritas, construyen los sepulcros y adoran los... Se le va la señal, hermano. Sí, no se le escuchó. Hermano, qué bonito ese texto que estábamos leyendo del 48, 12 al 14. Qué bonito, ¿verdad? Me encanta ese texto. Después de muerto, realizar muchos milagros, como hoy muchos hombres de Dios que han muerto y se han realizado muchos milagros también, como el padre Odorico de Andrea en Nicaragua. La gente llega a orar y ha recibido cantidades de milagros. Por eso siento tan rico ese texto bíblico. Dice Jesús, ¿verdad? Que construyen los sepulcros de los profetas y adoran. ¿Qué es la palabra griega que está usando Jesús? Y adoran. Cállese. Jesús los está acusando de sí, ¿verdad? Dice, maestros de ley, fariseos, que construyen los sepulcros de los profetas y adoran los monumentos de los justos. ¿Qué es la palabra griega? Sí, Sí, Jesús usa la palabra adorar. Ustedes dirían que ustedes no adoran los monumentos, ¿verdad? Ni los... ¿Y qué saca usted de ese texto? Sí, Jesús nos está acusando de que los fariseos, los de maestros de la ley, que construyen los sepulcros de los profetas y adoran los monumentos. ¿Y qué es un monumento? Pues Una imagen. Sí, pero ustedes no dirían que adoran las imágenes. Ni la Biblia lo dice. No, por eso preguntaba qué es la palabra griega que está usando ahí Jesús en adorar. Dice, y adoran los monumentos. ¿Dice adoran? Sí, dice adoran. Léalo otra vez. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adoran los monumentos de los justos. ¿Adoran o adornan? Dice adornan. Ay, perdóname. Adornan. Sí, perdóname. Sí, dice adornan los monumentos de los justos, sí. Sí, perdóname. No tengo mis lentes. Sí, yo noté que no fue con maldad. Entonces, ese es el punto de que había la costumbre de construir monumentos y los adornaban. Pero Jesús no rechaza eso, sino que ellos no cambiaban. Estaba el pasaje a mí me sirve para ver que ya en ese tiempo de Cristo se hacían monumentos de los santos. Así ese es el punto. Y los adoraban. El problema es que si alguien no quiere cambiar,
por muy devoto o lo que sea, pues está mal, ¿verdad? Está muy mal. Entonces, mi mensaje es pues que hay que, hay que abstenernos pues de hacer de juzgar, porque la adoración es espiritual y solo Dios ve el espíritu, solo Dios ve el corazón. Si usted dice, ese está adorando, entonces usted se está haciendo un Dios, diciendo que usted sabe que están adorando y nadie sabe. Pero, bueno, una pregunta así, ¿verdad? ¿Acaso uno puede caer en idolatría por eso? ¿Hay un peligro en eso? Esto es lo que yo estoy mencionando sobre el pasaje de Éxodo en cuestión de eso, ¿verdad? No tiene nada de malo de tener las imágenes, pero al rendirte a ellas te puede llevar a cometer idolatría. Y el pasaje que yo usaría es el de la serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Cómo es rendirse? No, por eso se puede uno caer en culto de idolatría, de latra y de adoración hacia la imagen. Como la serpiente de bronce, ¿verdad? Era usado con un propósito, ¿verdad? Que la mirada fuera sano. Pero luego vemos que los israelitas la comenzaron a adorar. Pues luego Dios mandó a quemarla. Nosotros no adoramos ninguna imagen. No, pero no, ya, no, sí, ya me acabo de enseñar los pasajes. Yo más lo que preguntaba es, ¿acaso puede la posibilidad que puede llevar a personas a cometer idolatría con eso? Si la persona cree que esa no es imagen, sino que literalmente es Dios, sí, si cree, dice, agarra una imagen y dice, este Dios. Uh-huh. Pero los católicos sabemos que es cerámica, que es yeso. Ese es el punto. Si se cree que puede salvar la imagen, no puede salvar. O como por ejemplo, usted tiene una imagen ahí de María, ¿verdad? Es María la que representa. Es una imagen, sí. De María. Usted la tiene ahí nomás como para... Más la usa para... No. ¿Qué es el propósito de tener una imagen de María? Porque nos representa como cristianos por ser la madre de nuestro Señor. Pero si la imagen se quiebra, eso no significa que se acabó la Virgen María, no. O una imagen de una cruz. Uh-huh. ¿A usted qué lo representa, la cruz o la estrella de David? Yo, por lo regular, una cruz. La cruz. ¿Y a los demás, la estrella de David o qué? No sé por qué, ¿verdad? Pero, bueno, en mi denominación, en la que yo estoy, no tienen estrella de David. Pero sí sé de qué está hablando usted. Sí ha visto muchos que tienen estrella bueno, la estrella de David, yo no he visto ninguna que la Biblia menciona la estrella de David. Sí, yo tampoco. Solo he visto lo que dice Hechos 7, vamos a ver, Hechos 7, 43. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, y dijeron acá, vamos a ver, aquí dice, este es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que le rechazaron para volver a su corazón hacia Egipto. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que ha sido de él. Está hablando en el contexto de idolatría, delante de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofreciste víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. O llevaste la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, dice. La estrella del dios Refán. Las imágenes que hiciste para adorarlas, pues yo llevaré más allá de Babilonia. Entonces ahí vemos lo que es pues una estrella, ¿verdad? De un dios allá de los israelitas, ¿verdad? Llevaron pues esa estrella.
Entonces, pues no sé, hermano César, ¿algún consejo que le quiera dar a Jacob? Bueno, quiero felicitarlo por verle su educación, que con calma él está exponiendo algo y escuchando. Y en otras ocasiones hemos tenido algo otros de que han venido a insultarnos, a tratarnos mal, cuando, cuando se debería de, con educación, presentar su tema, presentar su argumentación. Y pues qué bueno, ojalá este hermano pudiera estudiar y así pues irse dando cuenta. Por ejemplo, ya pienso que ya no va a pensar o ya no va a decir lo mismo que decía más antes, que tener una imagen era idolatría. Y ya con esta argumentación bíblica nos dimos cuenta de que estos habían mandado a hacer un Dios que fuera delante de ellos para que los cuidara. Qué grosería tan más grande, ¿verdad? Pensar ser total idolatría. Hácenos un Dios para que vaya delante de nosotros y nos cuide. ¿Qué clase de tontería esa, verdad? Esa es una idolatría total. En el caso, pues, de nosotros sabemos que nunca en mi vida he pensado yo, desde que yo ya comencé a ir a la iglesia, porque toda mi vida he sido católico, gracias a Dios, nunca se me cruzó por la cabeza pensar que cualquier imagen que había en el templo era Dios, ni lo será, porque ya lo explica bien claro la palabra de Dios. Entonces, rendirle adoración solamente a Yahvé nuestro Dios. Así es. Gracias, Jacob. Solo invitarle a estudiar, pues. ¿Y qué fuentes me daría usted o qué libros me recomienda leer o para profundizarme más en este tema de imágenes, verdad? Pues yo le puedo, más que todo, bueno, Si me pueden mandar unos libros o PDFs o... usted De verdad, sabe, usted, quisiera aprender es la cosa, no quisiera estar lo que más me interesa, bueno, usted sabe que los dioses eran el toro, eran unas figuras, para ellos eran dioses, Baaluna, Baal, Moloch, Dagón, Astoret, todos esos eran los, saludos, mi hermano Martínez Ángeles, esos eran dioses. ¿Usted ya ha visto esos dioses? ¿En algún libro ya los ha visto? No los he visto. Esos eran dioses. Yo les muestro acá. Acá está una. Lo tomo de este libro. Lo tomo de este libro bíblico histórico de Alfred Edersheim. Esta era Baaluna. Uh-huh. Pero en cuestión de un libro para saber más de esto, lo de las imágenes. Vea, aquí lo va a leer usted. Aquí dice, los cananeos veneraban un conjunto de deidades, eran dioses, mencionadas en los textos bíblicos. La religión cananea atrajo poderosamente en determinadas circunstancias a los israelitas, quizá por su característica de garantizar la abundancia de cultivos, animales e hijos. Esta estatua de bronce representa a Baaluna, la deidad que se encuentra en muchos de los cultos de los cananeos, Museo Nacional de Damasco. Entonces, estos eran dioses, estos eran literalmente, eran dioses. Entonces, usted tiene que estudiar un poco, y yo, pues este libro protestante, que yo lo he mostrado acá, y pues estudiar sobre la Biblia, quién hizo la Biblia, sobre la iglesia, cuál es la iglesia de Jesús, porque Jesús, primero, su palabra es garantía de fidelidad y verdad.
su palabra no va a cambiar. Y si él pues se creó una iglesia para sí, esa iglesia nunca iba a ser abandonada por Jesús, porque usted lo puede ver eso allí en Efesios capítulo 5 del 24 en adelante, que dice pues que él pues la cuida, la santifica, dice eso mismo es Cristo con su iglesia, y dice que él nunca la abandona. Así que eso yo le puedo invitar a estudiar, invitar a leer, invitar a estudiar. Yo fíjese que por lo general no tengo libros en físico, y si perdón, en PDF, y si los tengo en físico, lo busco también en PDF para leer un poco pues más fácil por temas. Así es que pues yo le recomiendo, ¿verdad?, de que usted conozca la iglesia, conozca el culto de esa iglesia, el culto verdadero de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. Así que Muchas gracias. gracias por estar acá. Antes de que se vaya, hermano Martín, allí alguien le escribe al hermano que pregunte a su pastor, dice, ¿para qué puede preguntar a su pastor si usted le está leyendo los libros de ellos mismos y él le va a decir igual, así como él está pensando en el inicio, le va a decir lo mismo? Y no, yo creo que tiene que darse al estudio, estudiar y darse cuenta, no por lo que diga, que dijo hermano Martín o que dijo su pastor de él, sino por las verdades que vamos a encontrar, como las cuales está mostrando el hermano aquí leyendo. Él puede y es testigo cómo se ha venido leyendo la Biblia y estos libros muy bonitos, donde están las verdades, donde están mostrados los verdaderos dioses a los cuales se les rendía adoración, se les rendía culto y se les pedía milagros, ¿verdad? Se les pedía que hubieran prodigios. Acuérdense la batalla que tuvo Moisés con el faraón, ¿verdad? Y él cuando su hijo muere, se fue a decirle a los dioses, aquí está, mira, saname mi hijo, el heredero. ¿Cuál? Si totalmente eran ídolos, eran dioses, pues. Así es, gracias Jacob por venir acá y dialogar, pues. Gracias. Tenga una excelente noche. Un placer. Mi hermano César, es lo mismo de todos los días, mi hermano. Sí.